Bueno, pues sucede que hace unos días me encontré con esta publicación en Facebook y luego me encontré con un montón de publicaciones de Bárbara del Regil súper detestables hacia ella y también de ella. Pues esto me hizo pensar mucho en el poco respeto que hay entre el espectador y el artista desde ambos lados. Y pues esto yo lo hilé con el teatro romano y la relación que había entre sus artistas y entre sus espectadores. Y justo por eso hoy vamos a hablar sobre el teatro latino. En este video no me voy a enrollar mucho en los autores, porque quizás haga un video exclusivamente de los autores latinos, aunque la verdad es que yo odio muchísimo el teatro latino, pero si a ti te interesa voy a hacer un video sobre ellos, no importa. De cualquier manera, no porque yo lo odie significa que es malo, y por eso es que te voy a dejar PDFs de algunas lecturas interesantes de teatro latino, por si es que a ti te interesa y lo quieres leer. Allá abajo están en la caja de descripción. Sucede que en el siglo III Roma estaba en la mierda porque había mucha guerra, muerte, destrucción, lágrimas, sangre y cosas muy feas. Y pues los ciudadanos estaban bastante tristes al respecto. Entonces ellos solo se dedicaban al negocium, que literal significa no ocio. Y sus negocios principales eran la guerra y la política. Y estos en conjunto se encargaban de la res pública. De repente en el siglo II ellos logran acceder al teatro. Algunos autores dicen que tiene origen etrusco y otros autores dicen que tiene origen griego. Tito Livio, que es un historiador muy importante, es este señor de aquí. Él decía que tiene origen etrusco porque en algún momento los romanos pudieron ver lo que hacían estas personas y se dieron cuenta que ellos contaban historias con su cuerpo al ritmo de la flauta y a ellos les pareció increíble. Y claro, imagínate tú, de repente ves pura sangre, muerte, destrucción, que matan a tu esposa y en otro momento ves que te están montando un espectáculo maravilloso y que te están contando una historia fuera de tu realidad con una flauta y su cuerpo. Sucede que después de la Primera Guerra Púnica, los romanos logran acceder un poco al teatro griego. Y esto para ellos fue maravilloso, porque en el teatro ellos encontraron un escape de su realidad. Aunque claro que a ellos no les gustaba del todo el teatro griego, pues a ellos les parecía súper cursi porque los griegos tenían una idea del teatro súper celestial y súper divina, porque todo lo hacían para nuestro hermoso amado dios Dionisio. En las dionisíacas, que eran unas fiestas para adorar a Dionisio, y pues a ellos no les latía mucho esto. Ellos lo único que querían era entretenerse. Justo por eso es que su teatro va a ser visual, divertido y plástico. Y su teatro va a derivar mucho en la pantomima. Entonces se van a centrar en la danza, la música y la gestualidad. A ellos lo que les interesaba era la fiesta. Ellos no querían que tú me vinieras a contar de tu dios. Ellos no querían hacer arte. Ellos no querían hacer teatro. Ellos lo único que querían era fiesta. Porque claro, después de venir de la guerra, tú no quieres que te vengan a contar algo muy triste. Por eso es que en su teatro no triunfó mucho la tragedia, porque claro, ellos decían, sabes que yo ya tuve suficiente tragedia en mi vida, ya se murió mi hijo, mi perro y mi hermano, y yo lo único que quiero hacer es ver algo que me haga feliz, al menos un segundo. El ciudadano se convierte en homo espectador. Y de repente en Roma hay muchísimo entretenimiento, hay muchísimo teatro. Supongamos que los griegos fueron los precursores y tenían solamente 10 días de fiesta, que era lo que duraban las dionisíacas, mientras que los romanos tenían 135 días al año de fiesta y teatro. Aunque claro, cantidad no significa calidad, ¿verdad? Bueno, vamos a identificar dos tipos de comedia. Vamos a tener por un lado las paliatas y por otro lado las togatas. Y las paliatas se caracterizaban porque hablaban de cosas más griegas, de temas más de personas que estaban en Grecia. Las togatas no, ellas se centraban mucho en el romano, ellas se centraban mucho en la cultura que ellos tenían y pues en las cosas de su vida cotidiana. Las togatas se llamaban así por la toga y las paliatas se llamaban así por el palio griego. El primer autor latino del que vamos a hablar es nuestro querido Plauto. Plauto se especializaba en la comedia paliata, o sea, comedia, como ya dijimos, que tenía temática griega. Y aquí vamos a entrar un poquito en cómo era el público en ese entonces. Sucede que Plauto literal le pedía al público que se callara, y es que el público era muy grosero. Pero aquí te voy a contar qué pasaba con los actores. Bueno, es que los actores usualmente eran prisioneros que estaban condenados a muerte o eran esclavos. Entonces eran personas que no eran bien vistas para la sociedad, y de hecho si tú eras una persona importante, pues tú no podías ser actor, porque entonces eso significa que eras de mala calaña. Y tú dirás, oh Renata, pero ¿por qué? ¿Por qué ponían a estas personas a actuar? Y yo te contestaré, pues sucede que ellos eran muy comprometidos con su arte. Ellos eran tan comprometidos con su arte que no tenían problema en sacrificar a un actor
a mitad de la obra con el fin de que su espectáculo triunfara. Eso era compromiso con el arte. Así que ahora vienen los performanceros a decir, no, es que yo estoy comprometido con mi arte, yo me pongo en peligro, mira cómo me corto, mira cómo pongo una persona que me dispare, mira cómo le pongo objetos súper peligrosos a la gente para ver qué hacen. Si tú conoces un intenso del arte que te dice, no, es que yo, mírame cómo me paso todo el día pintando y ensayando y practicando, tú le dices, no, ¿sabes qué? Romanos. Y con eso ya lo tiene que entender todo. Y es que literal, en una representación de Hércules, quemaron viva a una persona en escena. Lo más triste de todo esto es que el público... No, al público no le interesaba que tú te estuvieras quemando. No le interesaba oler tu carne achicharrada. No. Sencillamente, si a ellos no les gustaba tu obra, se paraban y se iban. O no, ni siquiera se paraban y se iban. Hacían ruido y te hacían saber que no les gustaba tu obra. Yo creo que ahora nos quejamos mucho de las personas que de repente están en nuestra obra y escuchamos a la señora de las papitas, o de la señora con el bebé, o de... típico que tiene tos todo el tiempo. Pero yo me imagino hasta qué punto tienes que llegar para poner en tu obra, por favor, cállense. Para literal darle un espacio en tu obra para callar al público. Aunque yo también entiendo a los romanos, porque tú ponte a pensar. Llevas un montón de años viendo tragedia y tú lo único que quieres es divertirte y la persona ahí está haciendo un trabajo horrible. Pero claro, es que no puedes pedir mucho si estás viendo a una persona que no está entrenada para actuar. Con los griegos veíamos a personas súper capacitadas en escena, a personas que de verdad lo hacían al menos por amor a su dios, por amor al teatro y a lo que representaba. Y en Roma no vemos eso, en Roma simplemente vemos a gente haciendo espectáculo, intentando de maneras desesperadas llamar la atención del público. Bueno, la obra de Plauto era bastante vulgar en cuanto al lenguaje y los personajes eran bastante simples porque claro, a él no le interesaba mucho como ensalzarte con palabras rimbombantes todo esto, porque lo que quería era entretenerte, él iba al punto. De hecho, en el prólogo había un personaje que te contaba todo lo que ibas a ver en la obra, porque los romanos decían, ¿sabes qué? Cuéntame de una vez lo que vas a hacer, porque si no me interesa, sencillamente me voy de una vez. Yo en eso veo mucho de lo que hacemos ahora, como que vemos 3 segundos de un video y si ya no nos captó la atención, es como... Bueno, me voy. Romanos, amigos, romanos. Hay otro autor del que quiero hablar también. Este es Terencio. Y Terencio era mucho más refinado en su lenguaje. De hecho, muchas de sus obras no estaban hechas para representarse. Eran hechas para leerse, eran hechas para disfrutarse en un momento pues más tranquilo, ya sabes, con un cafecito, en una tertulia chida. Ese era mi amigo Terencio. Claro que él no gozó mucho reconocimiento en vida, porque tú imagínate, el señor... contaba tragedias. En primera ya, súper descartado. Después te hablaba con un lenguaje elevado. No, mira, ¿sabes qué? Ya, ni siquiera te voy a leer. Y además hacía personajes súper complejos. ¿Yo para qué quiero ver un personaje complejo? No le voy a entender. Terencio, cancelado. Mira, canceladísimo. Es más, ni siquiera te cancelo porque ni siquiera eres famoso. Vete ya. Y tú me vas a decir... O sea, tipo, si ubicas que a mí no me interesa el teatro latino. O sea, tipo, yo solo venía aquí porque cuando dijiste latino creí que ibas a hablar de Bad Bunny. O sea, la neta, solo me quedé aquí porque estaba haciendo otras cosas y puse tu video mientras me bañaba. Yo te voy a decir, bueno, tenemos el entretenimiento que pedimos. Realmente nosotros ponemos a las personas que nos entretienen en el lugar en donde están. Y de repente tenemos a una mujer que dice un comentario racista, que bien pudo ser una equivocación o no. Pero no estoy hablando solamente de su caso, estoy hablando de otros casos en los que hemos cancelado a personas, en los que los hemos sometido a la humillación pública, no solamente porque de repente ya no nos gustó cómo nos entretuvo, justo como lo hacían los romanos. Igual y no quemamos a una persona en escena, porque ahora existen los derechos humanos. Esto es una clase de acoso. No porque la persona haya hecho algo mal, significa que podemos tratarla así. Esto no significa que debamos seguir viendo su contenido. Significa que simplemente si hay un contenido que tú no quieres ver, no lo veas y punto. Exige y busca contenido de calidad. No te vayas. ¿Por qué te estás yendo? No, espérate, primero escucha. Exige y busca contenido de calidad. Y mi contenido, ese está padre. Quédate un rato más, no te vayas, no te preocupes, mi contenido también está padre.
A lo que voy es, no pongas a una persona que no tiene idea de lo que está haciendo en escena y luego te quejes de que no te gusta lo que estás viendo. Y eso pasaba en el teatro, porque ese era su espectáculo, ese era el lugar en donde acudían para desestresarse. Pero ahora eso pasa en redes sociales. Ponemos a personas que no tienen idea de lo que están haciendo y luego nos quejamos porque dijeron algo incorrecto, porque hicieron algo que mostraba que no estaban preparados para hacer lo que tenían que hacer. A eso quiero llegar, es que nos estamos convirtiendo en romanos. Tú, espectador, aprendes del pobre Plauto, que estaba ahí pidiendo clemencia, por favor, cállense, por favor, hagan silencio y escuchen mi obra. Y tú, artista, por favor, entiende al público. Ellos tampoco quieren que tú les vengas a contar algo así súper fumado, que ni siquiera tú te la crees. O sea, ni siquiera a veces tú te crees que quieras decir todas esas cosas y a veces sabes que puedes decirlo de una manera mucho más sencilla, igualmente hermosa, pero le metes un montón de cosas porque te quieres lucir. Y entiende que ahorita el mundo está en una crisis. Y no acude al arte, ¿por qué? Porque el arte se ve aburrido. Y es que es cierto, yo veo a más personas que hacen teatro, viendo teatro, que a personas completamente ajenas que se quieran desestresar. ¿Por qué? Porque tú vas a una función de teatro y ves malos vestuarios y ves actores que no están preparados y ves una mala dramaturgia y entonces nada de eso está funcionando. Y empieza a pensar un poco más en el público. No te digo que dejes de pensar en ti como artista por completo, yo creo que eso es muy importante, pero nosotros debemos de vernos al público. ¿Por qué? Porque sin público tampoco hay teatro. Esa es mi reflexión final. Tú, espectador, exige, pide y busca contenido de calidad. Y tú, artista, haz contenido de calidad. Allá abajo voy a dejar todas las referencias bibliográficas, también voy a dejar algunos PDF como te lo prometí. Y ya que pasas por allá abajo, te pido por favor que te suscribas al canal si quieres ver más contenido renatoso y que me regales un like. No sé, si te gustó el video puedes darlo, si no, pues igual puedes darlo, no sé. Es una recomendación, te lo recomiendo. Bueno, nos vemos, adiós.